Un atrevido equipo bajo el liderazgo de este hombre llevó a cabo una operación de contrabando que sacudió los cimientos de las fuerzas de la ley federales. En un momento en que la vigilancia de la Agencia de Control de Drogas era incansable, se maniobraron a través de las medidas de seguridad más estrictas para entregar dos de los cargamentos de marihuana más monumentales jamás vistos en suelo estadounidense. La pura audacia y magnitud de su esquema grabaron sus nombres en los anales de la leyenda criminal. Lograron contrabandear más de 100 toneladas de marihuana, obteniendo un beneficio asombroso de más de 100 millones de estas operaciones audaces. Esta no es solo una historia de contrabando, sino de una gran estratagema de riesgo tan extrema que rozaba la locura. Entonces, ¿quién es este cerebro y cómo logró lo que se elogia como una de las hazañas de contrabando más peligrosas y rentables en la historia de los Estados Unidos? Acompáñanos mientras nos adentramos en la extraordinaria historia de las mayores operaciones de contrabando de marihuana en la historia de Estados Unidos. A lo largo de la extensa costa del estado de Washington, que se extiende más de 600 millas y está salpicada de pintorescas aguas y escénicos puertos, los años 80 presenciaron un aumento en las actividades de contrabando de drogas. Durante esa época, aunque había alguna producción local de marihuana, la mayor parte de la droga se importaba desde los rincones más remotos del sudeste asiático, particularmente de regiones como Tailandia y el notorio Triángulo Dorado. Sin embargo, la costa de Washington sirvió como un paraíso para los contrabandistas. Les ofreció un vasto paisaje donde podrían mezclarse sin esfuerzo con el entorno, especialmente cuando llegaban en barcos de diferentes tamaños. ¿Y dónde mejor para ocultar sus actividades ilícitas que en un puerto conocido por sus prósperas operaciones comerciales de pesca, que estaban en su apogeo durante ese periodo? El puerto bullía con una inmensa actividad comercial. Antes del auge de la cría de salmones, muchos se dirigían a las frías aguas de Alaska y Puget Sound en busca de las mejores capturas. Este constante movimiento marítimo atrajo naturalmente la atención de la policía. Como resultado, la DEA intensificó sus patrullas en la región del noroeste del Pacífico, operando bajo una rama especializada conocida como la Fuerza de Tarea de Control de Drogas del Crimen Organizado. Enfocados en casos internacionales, su presencia era inconfundible y se sentía constantemente. Sin embargo, a pesar de esta vigilancia intensificada, un hombre y su equipo idearon una de las hazañas más audaces jamás realizadas. Lograron contrabandear exitosamente dos de los envíos de marihuana más grandes en la historia de los Estados Unidos, justo bajo las narices de las autoridades federales. La audacia y la escala de esta operación pasarían a ser legendarias. Los años 80 fueron una década de extravagancia, exceso y un palpitar hambre de poder y riqueza. En el corazón de esta era, en 1986, se introdujeron clandestinamente unas asombrosas 23 toneladas de marihuana en los Estados Unidos. Justo cuando la policía estaba lidiando con la escala de esta audacia, lo siguiente. El año en 1987 vio un esquema aún más grandioso desarrollarse. Otras 42 toneladas en total, asombrosas 67 toneladas en un lapso de menos de 24 meses. Y todo esto mientras la DEA observaba. La pura magnitud de estos envíos dejó incluso a los agentes de la DEA más experimentados en descreimiento. Tales cantidades de marihuana merodeando en territorio estadounidense no eran solo una señal de alarma. Era una sirena en llamas. Este no era un empeño criminal ordinario. Este era el sello distintivo de una organización que operaba en su apogeo, mostrando un nivel de audacia y sofisticación raramente visto en los anales del crimen. Las recompensas obtenidas de este comercio ilícito fueron astronómicas, después de distribuir este enorme cargamento a lo largo y ancho de América. Y después de compensar todos los costos operativos, se cree que el beneficio neto fue superior a $55 millones. Pero la intriga no termina ahí. Maletas llenas de dinero volarían en jets privados Lear, destinados a cuentas bancarias en el extranjero repartidas por todo el mundo, desde las cámaras abovedadas de las finanzas de Zúrich hasta los bancos históricos de Londres y innumerables otras instituciones financieras en todo el mundo. En el centro de este torbellino se encontraba un hombre, Brian O'Dea. El año era 1985. Brian O'Dea era un hombre una vez enredado en una red de tratos ilícitos que quería cambiar su vida para mejor. Justo cuando imaginaba un futuro más limpio y brillante, un antiguo asociado llamó con una oferta tentadora. Un gran alijo de marihuana estaba disponible en el sudeste asiático. El único problema era transportarlo a los Estados Unidos, pero la recompensa, potencialmente millones de dólares, era difícil de resistir.
A pesar de sus dudas, Brian vio esto como su boleto a una vida sin deudas. Un paracaídas dorado que resolvería todos sus problemas financieros y allanaría el camino para un nuevo comienzo. Por lo tanto, decidió sumergirse y aceptó la oferta. Su primer movimiento fue armar el Dream Team. La búsqueda de Brian le llevó a Anacortes, Washington, donde conocía a un pescador astuto llamado Tony Frankovich. Tony no era un hombre ordinario de los mares. Poseía una flota de barcos perfeccionados por años en la industria pesquera. Por eso, Brian lo identificó como una oportunidad de oro. Los parientes de Tony, los barcos, el equipo de pesca y su amplio conocimiento podría ser el eslabón clave para el éxito de esta audaz operación. Para añadir al mayor, Tony era un rostro frecuente en los muelles, al mando de un majestuoso velero de estilo goleta de 105 pies. Este barco fue hecho a medida para tales esfuerzos. La familiaridad de Tony con las costas y su reputación legendaria significaba que incluso los agentes de la DEA le daban un pase libre. Sus idas y venidas regulares de Washington a Alaska eran de conocimiento común. Para el ojo desprevenido, esta empresa parecía sencilla: transportar cajas de pescado al muelle, excepto que en lugar de pescado, estas cajas estarían llenas de marihuana. Entonces Brian le explicó todo a Tony y lo convenció de unirse a él en esta operación masiva. Luego se conectó con viejas relaciones, los hermanos Schaffer, al mundo. Bill y Chris Schaffer eran empresarios ostentosos y acaudalados, pero en las sombras eran magnates del tráfico de drogas a nivel mundial. OD logró convencerlos de financiar la operación con un considerable $10 millones. Mientras los hermanos Schaffer se ocupaban de sobornar a los funcionarios vietnamitas para un paso suave, ODEA estaba absorto en adquirir y preparar los barcos esenciales para esta hazaña audaz. Se preparó el escenario para una operación de contrabando que grabaría su nombre en los anales de la historia criminal. Fue un tiempo de planificación intrincada. Brian ODEA había invertido en 2 barcos: el Cathy B, un buque de 30 metros utilizado para el envasado de pescado, y el Stormbird, que fue comprado y equipado para la próxima misión. Ambos barcos estaban disfrazados para parecer inocentes barcos de pesca. Sin embargo, debajo de sus cubiertas, ODEA y Tony los habían transformado en fábricas de contrabando de marihuana, completas con balanzas, equipo de embalaje e instalaciones de contabilidad. El personal era crucial. Un total de 12 hombres fueron contratados, 6 para dirigir los botes y 6 más para manejar la marihuana bajo cubierta. Hoddy era plenamente consciente de que cualquier filtración a las autoridades sería desastrosa. Para garantizar el secreto, Tony hizo que cada miembro de la tripulación jurara un voto de silencio. Se les prohibió discutir la operación con cualquiera, ni siquiera con sus parejas o novias. Cualquier violación resultaba en expulsión inmediata. Además, el consumo de drogas estaba estrictamente prohibido. Incluso una pequeña dosis haría que uno fuera despedido. El siguiente paso era establecer una línea segura de comunicación. OD necesitaba un sistema de comunicación a prueba de fallos que se extendiera por barcos, coches y barcos. Coches, casas fijas e incluso casas móviles que llegaban hasta el Mar del Sur de China. Los teléfonos prepagos se convirtieron en su herramienta de elección para conversaciones críticas. En aquel entonces era posible recibir llamadas en un teléfono público. Idearon un sistema de codificación único para estas conversaciones secretas. Un diccionario. Las palabras o números pronunciados durante una llamada corresponderían a una página específica en el diccionario prehecho, haciendo que sus conversaciones suenen a discusiones sobre partes de barcos. Era un proceso que consumía mucho tiempo, pero era su mejor oportunidad para evitar la atención no deseada. Ahora, después de completar todos estos pasos, la distribución de los envíos suponía otro desafío. Así que, para solucionar eso, compró algunos camiones para el transporte. OD se acercó a conocidos de confianza, aquellos con los que había trabajado anteriormente, y los envió a una escuela de conducción de camiones. Sus rutas, principalmente entre California y Washington, se practicaron repetidamente para familiarizarse con las complejidades de la carretera, con la tripulación del barco, sistema de comunicación y camiones en posición. ODEA ya estaba listo para enviar a su equipo a Alaska para importar los primeros envíos masivos de marihuana. Bajo el manto de la noche, un envío de escala sin precedentes estaba en movimiento. 25 toneladas de marihuana originadas en las peligrosas aguas del Mar del Sur de China se dirigieron hacia el frío Mar de Bering. Aquí el barco Cathy B esperaba su preciada carga. La diligente tripulación trasladó toda la carga al barco y luego zarpó hacia las bahías aisladas de Alaska.
Al llegar a las costas de Alaska, la tripulación examinó meticulosamente la carga, asegurándose de que no tenía moho. Pesaron y reempaquetaron las 25 toneladas en cajas de pescado resistentes al agua y marcaron audazmente su mercancía. Cada paquete llevaba su emblema distintivo, pero mientras Tony y el equipo estaban en medio de su tarea en Alaska, surgió una complicación imprevista. El audaz líder se dio cuenta de que tenían un problema volátil en sus manos. Un hombre en su equipo estaba adicto a la cocaína. Sus extravagantes escapadas con limusinas, mujeres y una exhibición excesiva de drogas atrajo atención no deseada. Esta conducta imprudente no le sentó bien a Odile, quien reconoció el peligro impredecible que el hombre representaba. Decididamente, Odile lo separó del grupo. Con una mezcla de sobornos y amenazas claras, se le advirtió en silencio, advirtiendo de graves consecuencias si decía una palabra. Sin embargo, en un golpe maestro de engaño, la tripulación ideó una estrategia brillante. Cuando descargaron la primera paleta del barco, la dejaron caer intencionalmente, dispersando su contenido y atrayendo a un frenesí de gaviotas que volaban en círculos por encima. Este caos orquestado tenía como objetivo desviar las miradas curiosas. Luego, mientras cargaban cuidadosamente la marihuana en los camiones, Odia, el cerebro, desveló otro plan ingenioso. En la parte trasera de cada camión dejaron un espacio, llenándolo con cáscaras de arroz aromáticas, una máscara natural para disminuir el aroma distintivo de la marihuana. Asombrosamente, en solo 4 horas, 5 camiones fueron enviados a California. La mercancía se vendió como pan caliente y las ganancias entraron inmediatamente. La precisión y eficiencia de la operación fueron impecables, una clase magistral en operaciones encubiertas. Terminaron el primer envío con éxito, pero su éxito fue efímero, porque estaban planeando cómo contrabandear el segundo envío de 42 toneladas que les esperaba de vuelta en Alaska. Un giro siniestro en la historia estaba al acecho. Sin que ellos lo supieran, el mismo hombre que Odea había despedido se había convertido en traidor. El ex empleado descontento, sintiéndose despreciado y traicionado, se había convertido en la debilidad de su defensa. Este informante, con conocimientos que solo un insider podría poseer, ahora era la sombra amenazante que amenazaba con llevar toda su operación a sus rodillas. Este informante era un hombre con un pasado. Anteriormente había tenido algunos enfrentamientos menores con la ley. Buscó una forma de redimirse y llegó a un acuerdo con las autoridades. Les proporcionó una revelación muy importante. Una enorme nave nodriza desde las profundidades del Pacífico se dirigía rápidamente hacia un punto de encuentro oculto justo fuera de Alaska. La información que este hombre proporcionó fue muy importante y habría expuesto toda la operación y destruido todos los planes de Odea. Ahora las autoridades lo sabían todo y todo se había vuelto claro. Por otro lado, Odea con su equipo de élite siempre estaba alerta. Estaban vigilantes, siempre estaban escuchando, pero había un punto ciego enorme. Su equipo era sordo a las señales potentes de los grandes jugadores. Solo tenían la capacidad de espiar las señales de las autoridades locales. No pudieron espiar las señales del FBI y ATF. Pero el destino tiene sus giros. A medida que los rumores del encuentro inminente se hacían más fuertes, un rayo de esperanza brilló en el camino de Odea. Un genio de San Diego, un pionero tecnológico, tuvo un avance con la capacidad de irrumpir en esas frecuencias federales cubiertas con su analizador de espectro. En una sesión vertiginosa, reconfiguró los escáneres del equipo de Odea, accediendo a frecuencias que una vez se pensó que eran inalcanzables. Para su asombro, estas frecuencias los llevaron directamente al corazón de las autoridades federales de EEUU. Odea estaba armado con su nueva arma secreta en forma de un escáner recién programado en su coche, lo que le dio la capacidad de supervisar precisamente las actividades de la DEA y las fuerzas del orden local. Y mientras conducía en algún lugar al sur de Antocortus, el escáner se llenó de charla. El corazón de Odea aceleró cuando escuchó que seguían a un vehículo suburbano. Una mirada rápida a su espejo retrovisor confirmó sus temores. La DEA estaba pisándole los talones. Con la adrenalina bombeando, ODF aceleró, zigzagueando por caminos secundarios y senderos polvorientos durante lo que pareció una eternidad. Cada tarjeta que pasaba, cada sombra en su espejo aparecía como un enemigo. Después de una agotadora conducción de 8 horas, se encontró cerca de Spokane. Cada fibra de su ser gritaba precaución.
Se sumergió en una calle lateral tranquila, marcó urgentemente un contacto de confianza desde un teléfono público y llamó a una de sus casas seguras en Seattle. Con cada momento contando, Odie se dio cuenta de la gravedad de su situación. Tenía que transmitir el mensaje y alertar a Tony. El hombre al volante del Stormbird, que ahora alberga unas impresionantes 42 toneladas de hierba en un puerto de Alaska, esperando la señal cubierta para descargar su carga clandestina y poner en marcha la siguiente fase de su audaz plan simultáneamente. Mientras Odie estaba eludiendo a la DEA en tierra, Connie y su tripulación estaban atracados en el muelle de combustible con su barco, cargado con su ilícito tesoro verde, mientras se dirigían a hacer una llamada. La primera palabra que escuchó fue la palabra esconder, una advertencia ominosa. La gravedad de la situación se asentó. Sintió no solo el peligro inminente, sino que sabía que algo estaba mal y que toda la operación estaba en peligro. Mientras los ojos vigilantes de la DEA volaban hacia los cielos, sus aviones de vigilancia cruzaban la costa de Alaska, buscando en la vasta extensión el barco de Tony. El reloj corría y Tony tenía que actuar rápidamente. Haciendo una decisión rápida, maniobró la nave sigilosamente hacia un fiordo solitario, encallándola deliberadamente en la cabeza de una bahía oculta. La tripulación entró en acción. Con el rugido de las motosierras, cortaron árboles y cubren meticulosamente el barco con madera y follaje, fusionándolo efectivamente con el entorno accidentado. Para mayor medida, cubrieron todo el barco con redes de camuflaje. Allí, oculto a los ojos curiosos y a los radares buscadores, el barco permaneció durante casi 3 semanas llenas de tensión, consciente de los avances en tecnología y las firmas de calor que podrían delatarlos. Apagaron todos los generadores, sumiendo su escondite flotante en oscuridad fría. En su lugar dependían de simples estufas Coleman antiguas para sostenerse, evitando cualquier rastro electrónico. Sus instintos estaban agudizados. Sentían la mirada omnipresente de la guardia costera y percibían que la red se cerraba a su alrededor. Con el barco magistralmente oculto y momentáneamente fuera de peligro, Odea ya estaba varios pasos adelante. Él señaló urgentemente a Tony que abandonara su santuario de madera y volara a Seattle. Se estableció un rendezvous de emergencia con el financista de su operación, el enigmático Bill Schaefer. El tiempo era esencial, y cada movimiento tenía que ser calculado. Pero Odea no era de los que dejaban las cosas a la suerte. Necesitaba información interna, una visión del manual de la DEA. Para lograr esto reclutó a un aliado improbable, un agente ex-DEA corrupto, investigador deshonrado. Aprovechar los viejos contactos y métodos más oscuros sirvió para desentrañar cuánto sabían exactamente los sabuesos federales de su operación. Le dijo a Odea que los federales los estaban buscando, pero no tenían idea de su ubicación exacta. Al día siguiente, en un lugar no revelado, los 3 hombres sufrieron una sobredosis. Tony y el astuto financiero Bill Schaefer se reunieron para debatir sus próximos pasos. El peso de su carga y el peligro inminente los tenía al filo de la navaja. Ante ellos se presentaban sus sombrías opciones. Primero, empaqueta todo el botín. Un movimiento que les haría abandonar millones, unos impresionantes 10 millones en gastos. La mera idea era desgarradora. Segundo, tira la toalla, que significa hundir el barco o prenderle fuego. Pero el barco no se hundiría fácilmente. Estaba sostenido por su inmensa carga de marihuana. Pensaron en prenderle fuego, pero también atraería inevitablemente la atención, convocando a la misma guardia costera que estaban desesperados por eludir. El enorme infierno que seguiría sería imposible de ignorar. En medio de la reunión, Ode intervino y dijo: «Mi investigador ha dado en el clavo. A pesar de que los federales están por todas partes, han pasado por alto nuestro negocio de camiones. Todavía tenemos una ventaja. Usémosla y actuemos ahora». En su desesperación, recurrieron a un aliado de confianza que les proporcionó una nueva embarcación, desconocida e imposible de rastrear. Tomaron esto de una ciudad llamada Bellingham y aceleraron hacia el norte. Concurrentemente, el pájaro de la tormenta fue descubierto y discretamente trasladado a una bahía aislada en el extremo sureste de Alaska. La cita estaba establecida. Bajo el manto de la noche, en la quietud de una bahía aislada, se encontraron los 2 barcos. El alivio y la alegría en cada rostro eran palpables, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que todo lo engulle.
Mientras la tripulación movía diligentemente la carga, Odia y Tony orquestaron una astuta distracción. Conscientes de que el muelle de Cortés estaba lleno de ojos vigilantes, redirigieron su punto de entrega a un lugar menos conspicuo, Bellingham al norte. Un miembro de la tripulación de confianza dirigió el nuevo barco en su curso sigiloso hacia Bellingham, Washington. Mientras tanto, Tony ancló el barco señuelo en Alaska, pasando desapercibido por otro día. Con una feroz determinación de eliminar cualquier rastro de su operación, se deshicieron de cada posible evidencia. Desde film retráctil hasta maquinaria, el barco entero fue limpiado a fondo, asegurándose de que no quedara rastro de sus operaciones secretas mientras Tony se esconde discretamente en los recovecos remotos de Alaska. Odia y su meticuloso equipo están a kilómetros de distancia, absortos en una operación de alto riesgo. Se embarcaron en la desalentadora tarea de descargar unas impresionantes 42 toneladas de carga ilícita en Bellingham, todo mientras evitaba las miradas atentas de las autoridades y cada movimiento es calculado, asegurándose de que su preciado envío llegue a salvo a su próximo destino. Y solo unas pocas horas después, su misión se cumplió. Por otro lado, Tony y el pájaro de la tormenta, ahora desprovistos de cualquier rastro del contrabando, estaban plenamente conscientes de la inspección inminente. Como anticiparon, tan pronto como cruzaron la demarcación entre América y Canadá, fueron recibidos por la presencia imponente de 2 guardacostas estadounidenses de alta velocidad, listos y preparados para interceptar. Sin embargo, después de registrar el barco, no encontraron rastros de drogas ni ninguna evidencia que incriminara a Tony y Odea, y los agentes de la DEA rápidamente se dieron cuenta que habían sido engañados y que habían perdido la batalla. Sin embargo, los investigadores comenzaron a interrogar a los miembros de la tripulación del barco uno tras otro, con la esperanza de que alguien cooperara con ellos. Empezaron con el más joven, intentando intimidarlos con amenazas de fuertes penalizaciones, afirmando que la no cooperación podría llevar a una condena de hasta 30 años en prisión, dado que esto era un delito federal. Sus interrogaciones comenzaron en la base de la jerarquía. Comenzaron interrogando al sobrino de Tony, que aún era un joven. El proceso de búsqueda e investigación fue increíblemente agotador para los investigadores, ya que no tenían pruebas concretas en sus manos. La búsqueda fue extremadamente lenta, requiriendo que verificaran cada pieza de información y cada palabra que obtuvieron de los miembros de la tripulación. Investigaron los registros de camiones del estado, inspeccionando cada parada y cada gasolinera. Fue una operación desafiante y agotadora. Al mismo tiempo, Odia estaba festejando su victoria, viviendo una vida de lujo y opulencia en Santa Bárbara, California. Pasaron los años de esta manera hasta que llegó el cumpleaños de Ode. Durante la celebración, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Ode, en medio de las festividades, sufrió una sobredosis de cocaína. Fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico. Afortunadamente y casi milagrosamente, logró sobrevivir a la prueba. Al mismo tiempo, en el otro lado de la moneda, los investigadores habían pasado 6 largos años buscando cualquier evidencia o pistas que incriminarían a Odea. Finalmente reunieron suficiente para potencialmente enviar a Odia a la prisión, y una mañana, mientras Ode se recuperaba en su cama en rehabilitación, escuchó un golpe en la puerta. Thoughts pasó por la mente de Ode, y él inmediatamente se dio cuenta de que probablemente había sido expuesto. Probablemente este sería su último día de libertad. De todos modos, cuando Odea abrió la puerta, encontró a 2 agentes blandiendo placas de la DEA y portando armas que le informaron que estaba bajo arresto. Su amigo Tony también fue arrestado en otro lugar. El tribunal condenó tanto a Brian Odia como a su socio Tony a 10 años de prisión cada uno. Mientras tanto, los participantes restantes en estas operaciones, un total de 49 individuos, incluyendo a los hermanos Bill y Chris Schaefer, quienes financiaron las operaciones, se les impusieron diversas condenas. Sin embargo, todos ellos tuvieron una duración más corta que los de Tony y Odia. Después de ser liberado de la prisión en 1923, Brian Odea se mudó a Toronto, Canadá, y comenzó a reconstruir su vida. Escribió y publicó artículos sobre sus experiencias en un periódico, detallando su exitosa gestión de una empresa de pesca, que incluía ser dueño de un avión, una isla y una instalación de procesamiento. También habló de poseer y gestionar una flota de camiones y de dirigir una operación de contrabando de marihuana que generaba más de $100 millones al año. Además, expresó que, a pesar de acumular tal riqueza,
no le trajo felicidad. En otras palabras, incluso con todo este dinero, aún sentía que su vida era inestable y turbulenta. Y esa fue la historia de uno de los contrabandistas más grandes en la historia de América. Espero que hayas disfrutado el episodio. No olvides apoyarnos con un me gusta, suscríbete y comparte el episodio.